Más de 110 días de silencio. Y de pronto, una sola revelación sacude los cimientos de toda la investigación. El hijo de Nancy Guthrie entró a esa sala del FBI cargando un secreto de enorme peso, uno que guardó hasta que ya no pudo seguir callando. Cuando las preguntas de los agentes federales tocaron una fibra demasiado sensible, cuando la presión del momento hizo imposible seguir con el silencio, lo que al parecer declaró desató un terremoto en una investigación federal que ya se encontraba al límite. No era un simple matiz a una hipótesis anterior, tampoco un pequeño ajuste en la cronología de la desaparición. Lo que reveló fue una información de un impacto devastador, de las que caen como un mazo en plena investigación del FBI, obligando a los agentes a replantear todo lo que creían saber sobre el entorno íntimo de Nancy Guthrie. Llevamos más de 110 días inmersos en una de las investigaciones de desaparición más escalofriantes de los últimos años, y los giros más determinantes no provienen de laboratorios forenses ni de sofisticadas herramientas informáticas. Tampoco surgen de detectives que van encajando pacientemente las pistas físicas en la escena del crimen. Vienen desde adentro, de la propia familia. Un hijo se sentó frente a los agentes federales y reveló un secreto sobre Tommaso Cayenne, algo que la opinión pública desconoce por completo, pero que los investigadores llevaban un tiempo esperando confirmar. Para comprender el verdadero impacto de lo que declaró el hijo de Nancy, es necesario analizar en qué punto se encontraba el FBI antes de que él tomara asiento en esa sala. En el día 110, los agentes manejaban ya un mapa claro. La cronología forense estaba construida con precisión. La huella digital había sido analizada en su totalidad. Registros bancarios, un préstamo denegado, poderes notariales, la evidente y tóxica tensión familiar. Todo había sido desmenuzado por analistas federales de primer nivel desde todos los ángulos posibles. Se había construido una cronología sólida y las pruebas ya apuntaban directamente a un objetivo concreto. Pero existe una verdad que la ciencia forense no puede alcanzar por sí sola. El lado puramente humano de la historia. Las conversaciones exactas que ocurrieron. Los temores profundos que se mantuvieron ocultos. Esa tensión creciente que jamás quedó registrada en un mensaje de texto y que solo vivía en la memoria de quienes la presenciaron. El FBI necesitaba a alguien integrado de lleno en el mundo de Nancy. Alguien que conociera la historia y las emociones de su círculo más íntimo. Necesitaban a su hijo. Y al sentarse frente a los agentes, cuando extrajeron los registros telefónicos y de GPS, toda aquella prueba digital recuperada, algo ocurrió en esa sala que los agentes no esperaban. La declaración apuntó directamente a Tommaso Cayenne, y no fue con las respuestas ensayadas que suelen darse ante la policía. No hubo vaguedades interpretables de 1000 formas distintas. Se aportaron datos concretos, información con un peso innegable. Fuentes cercanas al caso aseguran que esas palabras sacudieron por completo la sala de interrogatorios del FBI, cayeron sobre la mesa como una carga sometida a una presión insoportable durante demasiado tiempo. Antes de esa declaración, los agentes ya estaban sumergidos en la vida digital de Tommaso Cayenne. Los expertos informáticos del FBI analizaban sus mensajes borrados y chats encriptados, metadatos reconstruidos, archivos de fotos ocultos y registros de Telegram que generaron serias alarmas. Usar Telegram no tiene nada de ilegal. Millones de personas lo usan a diario por razones completamente legítimas. Pero en un caso donde la principal hipótesis contempla la destrucción deliberada de pruebas, el cifrado avanzado y el borrado automático de esa plataforma se convierten en la opción ideal para operar sin dejar rastro, sin rastro de papel. Al rastrear Telegram en un caso así, a los agentes no les interesan únicamente los textos. Buscan patrones. El momento exacto de creación de cuentas y de borrado de mensajes revela si el emisor sabía que la policía le pisaba los talones. Demuestra si varias cuentas ocultas operaban en coordinación para eliminar evidencia. Lo que al parecer se extrajo de los dispositivos de Tommaso distaba mucho del historial limpio de alguien sin nada que esconder. Era un patrón sospechoso. Mensajes eliminados en momentos precisos, chats cifrados y registros sincronizados de móviles desechables, que los agentes calificaron como completamente inusuales para un testigo inocente. Además, sus movimientos de GPS representaban, según fuentes del caso, una señal de alarma difícil de ignorar. ¿Dónde se encontraba exactamente Tommaso? Coincidía su ubicación real, obtenida a través de repetidores y del rastro digital silencioso del móvil. Con la coartada que presentó la noche en que Nancy Guthrie desapareció, los investigadores ya ataban todos estos cabos cuando por fin se sentaron con el hijo de Nancy. Y su declaración no solo encajaba con la montaña de pruebas digitales acumuladas,
iba mucho más allá. Resulta particularmente revelador cuando un familiar directo, alguien con años de convivencia y observación cercana, entra en una sala de interrogatorios y pone en palabras exactamente lo que las pistas forenses ya sugerían en silencio. Las pruebas físicas tienen un valor incuestionable porque no responden a intereses. Un registro digital no le debe lealtad a nadie. Un mensaje borrado recuperado de un disco duro no tiene motivos para construir una historia. En el fondo, la ciencia forense solo registra hechos de forma objetiva. Pero los datos tienen un límite natural. Muestran a la policía qué hizo el sospechoso. Trazan la línea temporal y el contorno del crimen. Pero no llegan a explicar el porqué. Solo un testigo de carne y hueso puede aportar ese contexto, ese trasfondo emocional que da sentido a los datos recopilados. Cuando el hijo de Nancy se reunió con los agentes federales para hablar sobre Tommaso, aportó precisamente esa perspectiva interna. Conectó la frialdad de los datos forenses con la comprensión humana del entorno, esa que solo surge de haber conocido a estas personas de cerca, de haber visto crecer esas tensiones durante años, de haber detectado señales de alerta y haberlas guardado en silencio, sin saber si ese presentimiento llegaría a importar algún día. Lo que al parecer describió fue un retrato detallado del comportamiento de Tommaso, su estado mental y sus acciones en los días previos a la desaparición de Nancy. Era profundamente inquietante. El tipo de conductas que parecen aisladas e inofensivas y no se conoce la historia completa, pero que adquieren un significado completamente diferente al contrastarlas con la desaparición de Nancy Guthrie. Hábitos y rutinas de un día cualquiera cobran de pronto una densidad oscura que jamás habrían tenido fuera de ese contexto. En esa sala, esa declaración otorgó a esos actos una dimensión humana y concreta, un retrato nítido que los extractos bancarios y los registros telefónicos jamás habrían podido plasmar por sí solos. Los problemas financieros ya constaban en los documentos. El préstamo denegado, el poder notarial, toda esa tensión silenciosa hirviendo bajo la superficie del círculo íntimo de Nancy. Pero el testimonio de su hijo transformó esos fríos documentos en algo real, concreto y peligroso. Algo vinculado a voces reales, nombres propios y recuerdos exactos de lo que ocurrió. Al detallar cuánto conocía Tommaso el mundo de Nancy, sus horarios, la distribución de su casa, el sistema de alarmas, sus costumbres más íntimas, esa declaración confirmó exactamente lo que los detectives sospechaban desde el inicio. Tommaso lo sabía todo. La conocía al detalle, con la familiaridad que solo tiene alguien profundamente integrado en el día a día de una persona. Estar en una sala de interrogatorios del FBI es un escenario radicalmente distinto a cualquier otra situación de presión imaginable. Los agentes federales no se limitan a lanzar preguntas esperando que los secretos emerjan por azar. Saben diseñar el entorno exacto para que aquello que se guardó celosamente durante meses, ya sea un sospechoso, un testigo o un familiar en duelo, resulte de pronto imposible de seguir ocultando. No recurren a la fuerza bruta, utilizan una precisión calculada, soltando lo que ya conocen en el momento exacto. Cuando un agente federal desliza un registro telefónico sobre la mesa, no está explorando el terreno para ver si el testigo sabe algo. Está mostrando pruebas contundentes, una pieza sólida del rompecabezas, y analiza en tiempo real la reacción ante una evidencia que expone esa realidad que quizás alguien cargaba en silencio desde hace meses. Esa reacción les revela a los investigadores todo lo que necesitan saber. No importa solo lo que se dice, sino cómo se dice. Se analiza si el asombro es genuino, o si es el pánico de quien sabe que su versión no se sostendrá mucho más. El hijo de Nancy se enfrentó a ese mismo muro de pruebas. Cronologías de mensajes, registros digitales, rastreos de GPS, el perfil digital de cómo actuó Tommaso en el momento de los hechos y qué hizo exactamente, las palabras que supuestamente pronunció, y la carga emocional con que lo hizo. Fuentes del caso definen esa declaración como un impacto absoluto, sin rodeos ni ambigüedades. Y en el análisis de casos criminales, esa definición tiene un peso muy concreto. Se reserva para aquellos momentos en que una sola declaración tiene la fuerza para dar un giro de 180 grados a toda la investigación. Cuando confirma precisamente lo que el análisis forense digital sugería, pero no lograba demostrar con total certeza. Incluso antes de iniciarse esa entrevista, el rastro digital que dejó Tommaso era ya profundamente revelador. Los mensajes borrados de su teléfono, cuyo momento de eliminación coincidía con la desaparición de Nancy, mostraban una sincronía que los expertos consideraron demasiado precisa para ser fortuita. Todo el mundo borra mensajes con regularidad. Es algo absolutamente normal. Pero al analizar el momento exacto en que se produjeron esas eliminaciones,
Al cruzarlos con los datos del 30 y 1 de enero y la madrugada del 1 de febrero, ese patrón resultaba demasiado elocuente para ignorarlo. Apuntaba a un encubrimiento deliberado, no a una limpieza rutinaria. Las aplicaciones de mensajería encriptada contaban exactamente la misma historia. Usar chats cifrados no es ilegal ni sospechoso en sí mismo. Lo que generó alarmas fue el patrón de uso. ¿Con quién se comunicaba Tommaso exactamente a través de esos canales ocultos? ¿Y de qué forma encajaba la intensa actividad de esos chats con la cronología que los investigadores intentaban reconstruir con precisión? Las fotos ocultas representan probablemente el hallazgo tecnológico de mayor impacto descubierto en los dispositivos de Tommaso. Ocultar archivos en lo más profundo de la memoria de un teléfono, donde una búsqueda convencional jamás los encontraría, evidencia un esfuerzo consciente y deliberado por enterrar esos secretos digitales. Alguien tomó la firme decisión de esconder esas imágenes donde nadie pudiera encontrarlas por accidente. El contenido de esas fotos ocultas y el modo en que transformaron el curso de la investigación ofrecieron a los agentes federales un motivo sólido para profundizar aún más. Y luego están los registros telefónicos coincidentes. Esta es probablemente la prueba digital más incriminatoria de toda la investigación. Cuando dos teléfonos se mueven en paralelo, registrando exactamente las mismas horas de una forma que demuestra que sus propietarios conocían con exactitud los movimientos del otro, esa coincidencia digital se convierte en evidencia de coordinación. Una señal difícil de refutar ante cualquier tribunal. Según fuentes del caso, los detectives hallaron esa misma sincronización en el dispositivo de Tommaso. Y lo que detalló el hijo de Nancy, esas acciones precisas e información privilegiada, el caos emocional del que fue testigo en las semanas previas a la desaparición de su madre, encajaba con una coherencia notable con la historia que ya revelaban aquellos registros. El componente familiar de este caso es profundamente desgarrador. Es el momento más duro de una investigación por desaparición, cuando las pistas apuntan demasiado cerca del hogar, cuando los indicios señalan directamente al entorno más cercano, y los investigadores deben formular preguntas difíciles a quienes deberían estar atravesando juntos el duelo. Las familias de las personas desaparecidas quedan atrapadas en una situación que resulta terriblemente difícil de describir con palabras. Están de luto, están aterradas, soportan la tortura permanente de no saber qué le ha ocurrido a un ser querido, y al mismo tiempo, se ven obligadas a cuestionar su propio círculo íntimo, analizando con una mirada completamente nuevas relaciones, costumbres y acciones que durante años vieron con otros ojos, preguntándose con un dolor profundo si todo lo que creían era real. Esto es lo que hacen los agentes federales con una declaración como la del hijo de Nancy. La verifican con rigor absoluto. Cada afirmación, cada comportamiento descrito y cada interacción relatada se contrasta con las pruebas físicas para determinar qué encaja y qué no resiste el análisis. Si el relato coincide con el rastro digital y la cronología del crimen, esa sintonía convierte tanto el testimonio como las pruebas en algo mucho más sólido. Pero donde aparecen contradicciones, los investigadores profundizan sin concesiones. Un desajuste puede indicar que el testigo no conocía toda la verdad, o bien revelar algo mucho más oscuro, y de ese hilo tiran. Una revelación de esta magnitud en un caso del FBI nunca es el punto final, sino una nueva pista que seguir. Cada acusación que el hijo de Nancy supuestamente presentó contra Tommaso activa nuevas líneas de investigación, nuevas preguntas que las autoridades pueden contrastar con el rastro tecnológico o plantear directamente a otros testigos. Se suma al análisis de laboratorio, dándole forma a un expediente blindado, de los que la fiscalía puede sostener con solidez ante un jurado. No es la palabra de uno contra la negación de otro, es el factor humano de un caso sustentado en análisis forenses, rastros digitales, conductas documentadas y declaraciones que convergen hacia un mismo punto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo fundamental. Entrar en una sala de interrogatorios del FBI y revelar verdades de ese calibre sobre alguien del entorno más cercano requiere un valor extraordinario. Nunca es una decisión sencilla, sin importar lo que cueste en términos emocionales, o cómo afecte a las relaciones que sobrevivieron. Es el tipo de paso que los investigadores de casos complejos necesitan con urgencia. El entorno más cercano a las víctimas suele custodiar, sin saberlo, las piezas más cruciales del rompecabezas. Presenciaron detalles que parecían menores, escucharon comentarios que quedaron en el aire, notaron cambios de comportamiento y percibieron señales de alerta que ningún perito informático podría extraer de un disco duro.
y decidir exponer esos secretos familiares ante los investigadores federales, dar voz al lado más oscuro de una historia íntima y plasmar esos recuerdos en un acta oficial que será analizada y utilizada en un eventual juicio. Exige algo que ninguna orden judicial puede comprar. Exige temple y un compromiso genuino con la verdad. El expediente que se está construyendo en este caso presenta una solidez poco habitual para una fase tan temprana de la investigación. Están los indicios físicos. Rastros de sangre junto a la puerta principal, una escena del crimen que los agentes tardaron semanas en analizar en su totalidad, pruebas físicas que evidencian lo ocurrido en esa vivienda, y luego el rastro digital, mensajes borrados, aplicaciones bloqueadas, ubicaciones de red coincidentes e historial de actividad en plataformas encriptadas, además de fotos ocultas recuperadas tras meses de trabajo informático meticuloso. A eso se suma la conducta documentada. Las cuentas bancarias comprometidas, el préstamo rechazado, la obtención del poder notarial, 14 horas de silencio absoluto antes de la llamada al número de emergencias, y ahora el factor humano. Un familiar frente a los agentes federales, describiendo los cambios de comportamiento de Tommaso, sus maniobras, todo lo que presenció y guardó en silencio, cuyo relato encaja con los datos forenses con una coherencia que el equipo investigador llevaba tiempo buscando. Mientras tanto, los técnicos de ADN continúan analizando el cabello hallado en la propiedad. Varios equipos informáticos siguen extrayendo información de los dispositivos y cuentas vinculadas al caso. Los datos de localización recuperados se cruzan directamente con la declaración del hijo de Nancy. Donde esas líneas convergen, se construyen los pilares del expediente judicial. Esa grabación del número de emergencias, que agentes veteranos consideran demasiado reveladora para hacerse pública, permanece resguardada en custodia federal. Lista para una batalla judicial que, según fuentes internas, no es cuestión de si ocurrirá, sino únicamente de cuándo, porque, al fin y al cabo, Nancy Guthrie sigue sin aparecer. Ese hecho debe ser el centro de cada actualización en esta búsqueda. No el rastreo informático, las entrevistas de impacto, las grabaciones retenidas o los registros sincronizados. Solo Nancy, una mujer mayor que confiaba en las personas de su entorno, que permitió que alguien la acompañara hasta la puerta de su propio hogar, que entró en su casa de Catalina Foothills, la noche del 30 de enero sintiéndose a salvo, y desapareció antes del amanecer. Su hijo se sentó en una sala fría del FBI y expuso todo lo que sabía. Esa declaración empujó esta investigación exactamente hacia donde debía ir. Hasta el momento no se han presentado cargos oficiales. Ningún juez ha declarado culpable a nadie en relación con su desaparición. Los tribunales decidirán el veredicto con las pruebas que el caso de Nancy merece. Pero algo es evidente. Los investigadores ya no trabajan a ciegas. Saben exactamente qué buscar. Saben a quién observar, y las pruebas forenses, digitales, financieras, conductuales y testimoniales dibujan un panorama cada vez más claro. Una historia por la que tendrán que responder quienes presuntamente sacaron a Nancy de su hogar. Si alguien tiene información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, se solicita que contacte con el sheriff del condado de Pima o con la oficina del FBI en Tucson. Los datos de contacto están disponibles en la descripción del video. Comparte este análisis. Sigue pronunciando su nombre. Mantener la presión ciudadana importa, porque la atención pública impulsa las investigaciones activas. Si alguien del entorno de Tommaso, o cercano al círculo de Nancy, conoce algo sobre lo que ocurrió la noche del 30 y 1 de enero, debe entender que el silencio tiene un costo muy alto. La verdadera historia detrás de la desaparición de Nancy se va revelando pieza a pieza, declaración a declaración. La verdad saldrá a la luz. Ella no está olvidada. Este no es un caso archivado. Se avanza hacia la justicia con paciencia, método y sin descanso. Dentro de los laboratorios federales, se recuperan activamente pruebas que alguien intentó borrar de forma deliberada. Durante meses, toda la operación se mantuvo en riguroso secreto. Ese tiempo del silencio ha terminado. Si este análisis les resultó valioso, denle me gusta y suscríbanse para no perderse el próximo caso. Activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente análisis. Nancy Guthrie no será olvidada.